Descargo de responsabilidad. Esta historia no me pertenece, ni las imágenes o la música utilizadas. Todo el crédito a sus respectivos autores. Disfruta. Capítulo 21, Cordero para ver. La espalda de Black estaba presionada contra un metal duro e inflexible. No estoy aquí por él, susurró la figura oscura frente a ella. Sus ojos brillaron carmesí en la oscuridad, resaltando su cuerpo, desnudo de cintura para arriba. La luz roja del almacén en llamas se reflejaba en su piel, resbaladiza por el sudor y los rigores de su acalorado combate. Dio un paso adelante, y la pared tras ella le impidió hacer lo mismo. ¿Entonces a quién buscas?, preguntó ella. Su mano se posó sobre Gamboa Shroud, pero él la sujetó por la muñeca antes de que pudiera atacar. Jadeó al sentir que su mano se estrellaba contra el contenedor, quedando atrapada bajo la suya. Había cubierto la distancia en una fracción de segundo. Su aliento caliente le rozó el cuello. Creo que lo sabes. Estaba atrapada. Su cuerpo le impedía escapar, y con una mano aferrada a la suya, no tenía ninguna esperanza. Sus tentáculos se extendían a ambos lados. Uno le rozó la pierna. Se mordió la lengua. Jamás me rendiré, dijo. A ti no. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante y rozó su garganta con sus labios. Ella cerró los ojos con fuerza, mientras su cuerpo temblaba. ¿Estás tan segura, Blake? Después de todo, puedo hacerte muchas cosas. Todas las demás palabras se ahogaron en un jadeo cuando él presionó sus dientes contra su garganta, marcándola. Reclamándola. Gamboa Shroud cayó de sus dedos congelados mientras él agarraba su otra mano y la unía a la suya. Pronto un tentáculo los envolvió a ambos, inmovilizándola, y de repente, sus manos estaban sobre sus caderas, su estómago, su cuerpo. Ella no pudo hacer nada para detenerlo. Ella jadeaba ante cada tortura tierna. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó ella, aún aturdida. Sus ojos color ámbar se encontraron con los rojos de él cuando se apartó. En los suyos también había algo familiar, igualmente primitivo en su ferocidad. Y todo iba dirigido a ella. ¿No es obvio, Blake?, preguntó, acariciándole la mejilla y haciendo que contuviera la respiración una vez más mientras se acercaba aún más. Estoy aquí por la más bella. Estoy aquí por la más asombrosa. Estoy aquí por la mayor amenaza para mis planes, y para asegurarme de que nunca más quiera ser eso. Ella se estremeció cuando él se inclinó hacia ella, hasta que su boca quedó junto a su oído. Estoy aquí, para un Bob. ¿Eh? Bob. 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 Espera, ¿qué? Bob, Bob, Bob. El mundo se desvaneció en un instante, reemplazado por el techo de su habitación y el incesante zumbido de su pergamino, que tenía la alarma activada. Su mano se extendió automáticamente, silenciándolo. Un largo suspiro escapó de sus labios. Parecía que Nora le había robado el pergamino y le había cambiado el tono de la alarma por uno aún más molesto. Otra vez. Probablemente ella también había sido quien la había puesto, como parte de sus típicas bromas. Maldita sea. No podía haber esperado 30 minutos más. Le tomó un segundo darse cuenta de la realidad. Estaba en la cama, en su dormitorio, abrazando al señor Tentáculos, el peluche que había ganado. Una de sus extremidades estaba atrapada entre sus piernas, y la miró con furia en la oscuridad como si fuera culpa suya. ¡Qué cosa más tonta! Black estiró los brazos, y una parte de su mente imaginó que aún podía sentirlos inmovilizados sobre ella. El pensamiento le produjo un agradable cosquilleo por todo el cuerpo. Pensar en un enemigo así, bueno, siempre le habían atraído los hombres peligrosos. Es solo una fantasía inofensiva, pensó. No tiene nada de malo. En la vida real, habría luchado con todas sus fuerzas, pero ¿qué daño podía haber en dejarse llevar por sus fantasías? Ojalá hubiera podido disfrutarlas hasta el final. Eso sí que habría estado bien. No estoy aquí por él. Aún recordaba esas palabras. No solo habían existido en sus sueños, sino también en persona. La atormentaban, la perseguían, a veces la excitaban, pero sobre todo sentía lo primero. Después de todo, había luchado junto al Colmillo Blanco. Si tenía una alianza con ellos, podría ser una mala noticia. ¿Y desde cuándo Adam se alía con monstruos de verdad? ¿Desde cuándo los Grimm se alían con algo? Esas eran preguntas para otro momento. Quizás si lo volvía a ver, podría planteárselas, ya fuera en Tacle o Aram. ¿Y si él estaba allí por ella? Bueno, tendría que averiguar a qué se refería.
Los demás parecían pensar que estaba allí por Jaune, pero si ese era el caso, ¿cómo sabía Entacle su nombre? ¿Por qué había lastimado a sus compañeros, a quienes había evacuado a un lugar seguro, solo para protegerla? No tenía sentido. Si ella no hubiera sido su objetivo, la habría dejado morir o la habría matado él mismo. No hizo ninguna de las dos cosas. De hecho, hizo todo lo contrario. Al igual que en Forever Fall, donde la dejó ir ilesa. Bueno, relativamente ilesa, salvo por su ego. Sus brazos volvieron a bajar, su cuerpo ya estaba lo suficientemente estirado. Los dedos de sus pies se curvaron bajo las sábanas, y un suspiro de placer escapó de sus labios. Aún conservaba los vestigios de su sueño. Sobre todo, el sudor que perlaba su piel, el rubor que la enrojecía y, tal vez, la sonrisa de satisfacción en su rostro. Una cosa era segura, se alegraba de que su equipo jamás lo supiera. Se giró de lado. Y se quedó mirando fijamente un rostro que no estaba a más de 8 centímetros del suyo. Entonces, dijo Nora, con los codos apoyados en la cama de Blake y una sonrisa burlona en la cara, ¿con quién sueñas? Jaune reprimió un bostezo mientras terminaban de desayunar en la cafetería. Era más temprano de lo habitual para él, para todos, pero ninguno había podido volver a dormirse después de que los gritos, el alboroto y el caos generalizado en la habitación contigua los despertaran. Sobre la causa, el equipo RIM guardaba silencio. Ren simplemente preparó su té con una expresión impasible, del tipo que decía que no estaba en casa y que cualquier intento de conversación sería recibido con silencio. Nora también estaba en su propio mundo, pero este parecía más alegre, pues reía de vez en cuando y se frotaba las manos. Jan alternaba entre bostezar, mirar fijamente a Blake y apuñalarse la boca con el cereal. ¿Y Blake? Bueno, ella mantenía la cara enterrada en un libro. Era bastante rojo, la verdad. Espero que esto no se convierta en algo habitual, dijo Weiss. Su intento de intimidación se vio frustrado por el aspecto cansado que lucía. No lo será, suspiró Jan. Porque si lo fuera, primero mataría a mi equipo. Estoy cansada, se quejó Ruby. Dejó caer la cabeza sobre la mesa. Siempre podías dormir sobre el hombro de Jaune. Jan, vete, ay. Jan soltó una risita y clavó un tenedor en su pomelo. Este la rechazó y le escupió en la cara. Uf. Hasta mi comida se está revelando. Por favor, díganme que primero tenemos estudios Grimm. Necesito dormir más. Tenemos que enfrentarnos a la señorita Goldwich, añadió Pirra con tono servicial. Todos gimieron. Bah. No sé de qué se quejan. Parece que nunca han perdido el sueño. Remy, duermes dentro de mí la mayor parte del día. ¿Y qué? Remy logró sonar a la defensiva. No es lo mismo. Además, me gusta la clase de combate. Sí, porque el parásito se divertía viendo a los humanos pelearse por diversión. Jaune, sin embargo, evitó entrar en la discusión. Ser mitad Grimm tenía muchas ventajas, pero la inmunidad al cansancio no era una de ellas. Además, era lunes, lo que solo empeoraba las cosas. Su último fin de semana no había sido precisamente relajante, con los muelles, Torchwick, los almacenes en llamas y demás. Oye, Jaune, Jan esperó a que gruñera y levantara la vista antes de continuar. No quiero preocuparte ni nada, pero ¿sabes que Cardin no deja de mirarnos cada 10 segundos más o menos? ¿En serio? Jaune se giró en su asiento y vio el rostro pálido del otro chico. Se quedó mirándolo fijamente durante unos segundos, esperando a ver si le devolvía la mirada. Observó los hombros rígidos del otro chico, cómo temblaba y cómo parecía sentir la mirada de Jaune sobre él. Cardin se levantó de su asiento, recogió su comida y salió corriendo de la cafetería. Su equipo lo siguió, lanzándoles miradas nerviosas a los que estaban en su mesa. Vale, Jan ladeó la cabeza. ¿Qué fue eso? Parecía aterrorizado de ti. Ah, supongo que le preocupa que le haga algo. Notó las miradas extrañas que recibía de los que estaban alrededor de la mesa y explicó. Nada malo. Estamos en una guerra de bromas, y él ya me gastó una. Ahora me toca a mí y, bueno, creo que le gusta mucho. O tal vez tiene muchas expectativas sobre lo que haré. Weiss resopló. ¿Una guerra de bromas? ¡Qué infantil! ¿De verdad deberías estar perdiendo el tiempo en esto? ¿Y con Cardin, precisamente? Tengo que darle la razón a Weiss, dijo Pirra. Creía que te odiaba. Pensé que te quería a ti, bromeó Jan. La ignoraron. Ese es el punto, dijo Jaune. Les sonrió y se señaló a sí mismo. De alguna manera, tengo que involucrarme en esto. Es infantil, lo reconozco, pero es una ofrenda de paz.
Si Cardin y yo podemos resolver nuestras diferencias con algo así, ¿no vale la pena intentarlo? Las bromas son bastante inofensivas, reflexionó Ren. Desde luego, es una actividad más aceptable que te quite la ropa interior delante de toda la clase. La mayoría de las chicas se sonrojaron y apartaron la mirada, lo cual era bastante irónico. ¿Acaso no tenía derecho a sentirse avergonzado? Había quedado expuesto ante su profesora, por Dios. Ese es el quid de la cuestión, murmuró. Prefiero evitar que las cosas empeoren entre nosotros. Ni siquiera sé qué podría ser peor que eso, pero no quiero averiguarlo. Ese idiota, Wei suspiró y negó con la cabeza. Bueno, no puedo estar en desacuerdo con esa idea. Supongo que, como dices, es una mejor manera de diplomacia que dejar las cosas como están. No le encuentro ningún defecto, aunque esté un poco por debajo de tu nivel. Weiss estaba de acuerdo. Los hombros de Jaune se relajaron un poco y una sonrisa se dibujó en su rostro. Gracias, Weiss. Intentaré que no involucre al equipo ni nada por el estilo. Weiss lo miró por un momento y luego asintió. Puedo ayudarte si quieres, dijo Ruby. Soy bastante buena haciendo bromas. Puedo confirmarlo, suspiró Yan. También es muy buena huyendo de los castigos que se merece. Ruby le sacó la lengua a su hermana. ¿Quería que Ruby lo ayudara? ¿Eso iría en contra de las reglas? No rechazaría un poco de ayuda, pero no quería involucrar a los demás. Si usaba a Ruby, Cardin podría usar a su equipo, y entonces Weiss y Pirra quedarían atrapadas en el fuego cruzado. No estaba seguro de si a Pirra le haría gracia o no, pero no había duda de qué lado estaba Weiss. Es posible que Cardin no sobreviva a su ira. No me importaría que me ayudaras con las ideas, dijo con cautela. Pero no quiero que sepa que estás involucrada. Podría pensar que es hacer trampa. Me pregunto por qué, Weiss puso los ojos en blanco. Quizás porque sería. En el amor y en la guerra todo vale, Weiss, dijo Ruby. Yan se rió. Con Cardin, podría ser cualquiera de las dos. ¿Acaso no es un viejo estereotipo que un acosador llama la atención de la persona que le gusta con bromas y hostigamientos sutiles? Tal vez esta sea su manera de intentar acercarse a ti. Bueno, sí, ¿no era eso lo que ya había dicho? ¿Por qué Yan movía las cejas de forma sugerente? En fin. Él y Ruby podrían planear una broma más tarde. No quería demorarse demasiado o Cardin podría enfadarse y pensar que se le había olvidado. Da más problemas de los que vale, suspiró Weiss. Bueno, o eso, o Jaune. Entrecerró los ojos. A veces es difícil saberlo. Pero si yo no he hecho nada. Weiss puso los ojos en blanco. Algunos podrían no estar de acuerdo. En cualquier caso, mientras no me involucre, me parece bien. Solo procuren evitar cualquier cosa que les cause problemas, por favor. Tenemos una reputación que mantener. El sonido del timbre interrumpió su oportunidad de responder. Al unísono, junto con todos los demás en la cafetería, se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia las puertas. Los auditorios estaban en el ala oeste, una zona opuesta a las aulas para que el ruido no interfiriera con las clases. También estaba rodeada de vestuarios, aunque la mayoría llegaba con el uniforme puesto y solo se cambiaba si los llamaban. Personalmente, me parecía un poco ineficiente, pero Jaune sospechaba que la señorita Godwitz lo hacía para evitar cualquier percance por parte del público. Espero que no me vuelvan a llamar, dijo. Todavía me duele lo del almacén. Además, no tenía ganas de que lo volvieran a derrotar, fuera quien fuera su rival. No se le ocurría ni un solo miembro de sus dos equipos al que pudiera vencer en una pelea justa. Al menos no sin usar sus habilidades especiales. Dudo que te llamen, dijo Pirra, rozándole el brazo con el suyo. Creo que la señorita Godwitz querrá ver a todos pelear antes de obligar a los mismos a hacerlo otra vez. Gracias a Dios, estás tan preocupado. Ah, bueno, mi última actuación no fue precisamente genial. Pirra tarareó, pero la señorita Godwitz llegó antes de que pudieran continuar. La severa mujer subió al escenario. Comenzó su lección como siempre, repasando las reglas y lanzando una amenaza apenas velada sobre las consecuencias de romperlas. Ninguna intervino. Ya habían visto ese error antes. Bueno, pues, dijo, una vez terminadas las reglas. Veamos quiénes participarán en el primer combate. ¿Hay algún voluntario? No. Miró a su alrededor, pero parecía que nadie tenía ganas. Un caso extraño, pero quizás incluso Nora se cansaba de vez en cuando. Muy bien. Elegiré a 2 de entre vosotros. Yo no, susurró. Rubí Rosa. Ruby se animó.
Y contra ella, ¿qué tal una de nuestras alumnas más nuevas? Cinder falla, ¿verdad? La sonrisa de Jaune se congeló. Oh. Sí, señora, dijo su hermana mayor, dando un paso al frente y asintiendo con la cabeza hacia la maestra. No parecía enfadada. Tenía que mantener su tapadera. Eso significaba que no se extralimitaría, ¿verdad? ¿Verdad? Miró a la multitud, y él la saludó levemente con la mano cuando ella lo miró. Cinder asintió. Espera, ¿fue un gesto de sí o un gesto de la mataré? Oye, Ruby, susurró, tal vez deberías, Ruby ya se había ido. Ruby no solía estar tan ansiosa por pelear. Le gustaba, no la malinterpreten, pero eso era más bien una forma de disfrutar entrenando y presumiendo de Crescent Rose. Esto era diferente. Quería ganar. No, necesitaba ganar. Simplemente no sabía por qué. Pirra y yo nunca entendimos del todo qué tenía, pero sin duda ejerce algún tipo de influencia sobre Jaune. Ruby entrecerró los ojos mientras se ponía su traje de combate y sacaba a su hermosa ama. Ya sea una cazafortunas o una posible prometida, Jaune se escapó de casa y ella lo siguió. Eso significa que se escapó de ella, y probablemente por alguna razón. Eso significaba que estaba en contra de ellos. Esta era su oportunidad no solo para demostrar su valía, sino también para defender el honor de su mejor amiga. Derrotaría a esa mujer y la obligaría a confesar la verdad sobre por qué había venido a Beacon. Impediría que esa bruja malvada llevara a cabo su plan infame. Bueno, no malvada, dijo con vacilación, mordiéndose el labio. Era un poco injusto llegar a ese extremo. Malvada era mala. La peor de las malas. No creía que esta mujer fuera ese tipo de malvada, como los Grimm. Solo un poquito malvada, más bien una arpía. Era una distinción importante. Ruby preparó su arma, la cargó y se la echó a la espalda antes de volver corriendo a la arena. Sonrió al ver la atención que recibía, saludando a Jan y Jaune mientras esperaba la llegada de su competidora. Lo hizo con estilo. Cinderfag no salió corriendo. Ni siquiera se apresuró. Caminó con paso firme, o quizás con un aire despreocupado. Era un andar sensual que hacía que sus caderas se balancearan y atraía la atención hacia sus curvas femeninas. Tenía muchas, y eso solo servía para resaltar lo pocas que tenía en comparación. Ruby sintió una punzada de celos inusuales. No significaba nada. ¿Y qué si tenía pechos más grandes, más curvas y piernas más largas? ¿Importaba que llevara un vestido carmesí ajustado que realzaba su figura, o que sus piernas suaves y tersas atrajeran la atención de todos los chicos de la clase? No importaba. Sin importar lo inadecuada que se sintiera. No debía haber salido corriendo. Eso me hizo parecer inmadura. Ella no corrió. Se veía tranquila y serena. Ruby hizo todo lo posible por ocultar su puchero. Se sentía como una niña. Probablemente también lo parecía. No era justo. Sus dedos se apretaron alrededor del mango de su guadaña. Les demostraría quién manda. Ganaría. No importaba que ella fuera pequeña y ágil, mientras que esta mujer era alta y de figura voluptuosa. No importaba que su rostro fuera dulce e inocente, mientras que el de Cinder era oscuro y seductor. Desde luego, no le molestaba que la mayoría de la multitud susurrara y mirara fijamente a su oponente, y que solo su equipo la observara. No le molestaba en absoluto. Simplemente apretaba los dientes porque estaba emocionada. Bueno, al menos tenía a su equipo. Ruby se giró hacia ellas con una sonrisa, exhalando un suspiro de alivio cuando la vitorearon con entusiasmo. Jan la animó a darlo todo, Nora a romperles las piernas a algunos, e incluso Pirra sonrió con confianza. Weiss también asintió, en una sutil muestra de apoyo. Tú puedes, Ruby. Animó Jaune. Ejem. Cinder tosió ruidosamente y luego ladeó la cabeza en su dirección. Ah, tú también puedes, Cinder. ¿Sí? Vamos, Ruby. Vamos, Cinder. ¿Qué? Los ojos de Ruby ardían. ¿Cómo se atrevía esa mujer a robarle a su compañero de equipo? Eso no era justo. Cinder tenía su propio equipo para animarla. Jaune estaba en su equipo. Era suyo. Cinder estaba intentando arrebatárselo. No. Olvídalo. Era malvada. Era la maldad más pura y más perversa. Cinder la miró con una sonrisa burlona. Sus ojos la miraron con desdén. ¿Acaso el oro no valía más que la plata? Ni siquiera aquello que la hacía especial podía competir con ella. Era injusto. ¿Te pasa algo, pequeña? Preguntó Cinder con voz cargada de hipocresía. ¿Niña pequeña? No soy pequeña, gruñó Ruby. Odiaba que no sonara tan intimidante como había pensado.
Tengo 15 años. Niña, ¿es justo? Cinder miró a la maestra. Me parece cruel meterme con alguien tan joven. Joven, inmadura, pequeña, Ruby no creía haber odiado jamás a alguien tanto como a la mujer que tenía delante. Preparó a Crescent Rose, con la mirada suplicando a la señorita Godwich que no cancelara el combate. No hacía falta. La profesora negó con la cabeza y retrocedió, dispuesta a empezar. Ruby tragó saliva. Entrecerró los ojos. Tenía que ganar. Simplemente tenía que hacerlo. Comenzar. Crescent Rose trazó un patrón en el aire mientras se lanzaba hacia adelante, tan rápido como podía, con su semblanza activada. Acabaría con ella de un solo golpe. Eso le enseñaría. La hoja se deslizó hacia abajo, apuntando a su clavícula. Cinder lo desvió con el dorso de una mano, un elegante giro que hizo ondear su falda y agitar su cabello tras ella. Fue suficiente para desviar la guadaña hacia abajo y a un lado. Peor aún, hasta se veía bien. Bien. De acuerdo. No sería tan fácil como pensaba, pero eso no importaba. Rodeó a la anciana con su arma en alto. Cinder no tenía una propia, pero eso no significaba nada. Podría luchar como Jan. Podría tener una habilidad que le permitiera prescindir de un arma real. Pareces molesta, ronroneó Cinder. ¿Sucede algo? No. La respuesta fue inmediata. Era infantil. Maldita sea. ¿Por qué siempre hablaba así? ¿Por qué no podía tener una voz profunda y sensual como la de esta mujer? Cinder soltó una risita sombría, un sonido rico y tentador que provocó una reacción en la mitad masculina del público. Quizás me equivoqué entonces, dijo. Simplemente me pareció que estabas, inusualmente involucrado en esto. No digas nada. Solo te hará parecer inmadura. Además, esto es una pelea. Se supone que debemos actuar, no hablar. Ruby retrocedió y disparó. Una ola de fuego lo apartó. Se oyeron murmullos de admiración entre el público, que se intensificaron cuando Cinder movió las manos como si estuviera bailando. Llamas brotaron de sus dedos, dibujando intrincados patrones en el aire. ¿Una habilidad de fuego? Eso era no. No era genial. No era nada especial. Era simplemente fuego. Poder correr muy rápido era igual de impresionante. Aunque no luciera tan espectacular como la habilidad de Cinder. Las habilidades especiales servían para ayudar en una pelea, no para impresionar a la gente. Ruby dio un paso al frente, activó la suya y se lanzó hacia su enemiga como un cohete. Silver brilló al retroceder y asestó un tajo, apuntando a las piernas de la mujer. Cinder se alejó bailando. Se hizo a un lado, saltó por encima y luego le estampó la pierna en la nuca a Ruby. El impulso adicional la hizo perder el equilibrio. Cayó sobre la colchoneta, dando vueltas sin control y casi resbalándose por completo. Ruby logró mantenerse a flote justo a tiempo, antes de que el combate terminara con un solo golpe. Se levantó tambaleándose, con los brazos temblando. ¿Por qué era tan difícil? ¿Cómo podía alguien ser tan fuerte? Ni siquiera Pirra la había dominado así. Puedes rendirte si quieres, dijo Cinder. Nadie te lo reprochará. Es evidente que no estás a la altura. Superada. Esa era la palabra. Se le clavaba en el estómago y se retorcía. En todos los sentidos imaginables, Cinder la superaba. En belleza, en habilidad, en todo. ¿Qué le quedaba para vencerla? ¿Velocidad? No me rendiré. Todavía puedo ganar. Una voluntad indomable. Cinder sonrió. Qué tierno. Lindo, nunca hermoso. Simplemente lindo. Veamos cuánto dura. Cinder se abalanzó sobre ella antes de que se diera cuenta. Una espada de fuego puro cayó desde arriba. Ruby se deslizó hacia un lado y contraatacó, pero su espada se enganchó en el talón de la mujer. Esta la pisoteó, inmovilizando a Crescent Rose contra el suelo. Un puño se clavó en su estómago. Le ardía, incluso mientras salía disparada por los aires. Su espalda golpeó la colchoneta. No tenía su arma. Abrió los ojos de par en par, intentando incorporarse con dificultad. Maldita sea. ¿Cómo iba de ganar sin su bebé? ¿Buscabas esto? Cinder alzó la guadaña. La examinó brevemente y luego la arrojó a los pies de Ruby. Toma. Quédatela. De lo contrario, no sería una pelea justa. La multitud murmuraba. Ruby se sonrojó. Era ella. ¿Sí? Se estaban burlando de ella. Soy tan insignificante que ni siquiera importa si tengo mi arma o no. ¿Es tan grande la diferencia entre nosotras? No. No lo creeré. Solo está tratando de manipularme. Lo peor era que estaba funcionando.
Aunque lo reconoció, no pudo evitar tragar saliva, ni estremecerse cuando Cinder dio un paso al frente. Cálmate. Tenía que calmarse. Ruby se concentró en el entrenamiento de su padre, en cada pequeño truco que su tío Crow le inculcaba. Se elevó, preparó a Crescent Rose para atacar, luego disparó y se impulsó hacia abajo, por debajo del brazo de Cinder. Los ojos dorados de la mujer la siguieron. Aunque había perdido la defensa, aunque Ruby la tenía en sus manos, con la guadaña ya girando para cortarle la parte posterior de la rodilla. A pesar de todo eso, Cinderfall no entró en pánico ni un instante. Sus dedos chasquearon. Ante los ojos de Ruby estalló una llamarada. El calor, intenso y repentino, la envolvió como un viento, asfixiándola con el oxígeno antes de que su fuerza la impulsara hacia atrás. Cayó al suelo, con la ropa chamuscada y quemada. Un ojo plateado se abrió de golpe mientras intentaba arrastrarse hacia su arma. Si tan solo pudiera, aún podría lograrlo. El partido ha terminado. No. Cinderfall ha ganado, declaró la maestra. Ruby Rose pierde por pérdida de aura. Una demostración magistral, señorita Fall. Debo admitir que estoy impresionada. No fue nada, replicó Cinder con modestia. Dio un paso al frente. ¿Y tú, Ruby? ¿Estás bien? No te hice mucho daño, ¿verdad? Cinderfall avanzó con una gracia exquisita, se inclinó y extendió una mano con las uñas impecablemente cuidadas. La sonrisa en su rostro era agradable, amable, hermosa. El brillo en sus ojos era cruel, burlón y victorioso. La poca autoestima que le quedaba se hizo añicos. ¿Qué esperabas? Preguntó Remy. Se enfrentaba a Cinder. Lo sé, suspiró Jaune. Pero lo hizo bien. ¿No crees? No muchos pueden resistir a Cinder tanto tiempo. Podría haberle dado una paliza a ese monstruo de ojos plateados si hubiera querido. Cinder simplemente se estaba conteniendo. Jaune suspiró y negó con la cabeza, notando la expresión abatida de Ruby mientras se acercaba sigilosamente. Mantenía la cabeza baja y la mirada fija en el suelo. Hola, chicos, susurró. No me fue muy bien. Lo hiciste genial. Pirra se acercó y le puso una mano en los hombros a Ruby. No puedes derrotar a todos los oponentes, Ruby. El hecho de que te defendieras bien contra alguien 2 años mayor que tú ya es increíble. 6 años, en realidad. Cinder tenía 21 años, aunque fingía tener su edad. Lo conseguía, sobre todo porque siempre lucía una piel tersa y joven. Pero no se trataba solo de la edad. Se había entrenado en las tierras Grimm y había perfeccionado su técnica luchando contra los más fuertes que él conocía. Pirra tiene razón, dijo. No deberías culparte solo porque no pudiste ganar. Ruby se animó y dijo, ¿de verdad? Sí, asintió. Además, Cinder es muy fuerte. Cualquiera que la conozca no habría esperado que tuvieras ninguna posibilidad. Oh. Su compañero se desplomó una vez más. ¿Había dicho algo malo? Remy. No lo creo. Es decir, simplemente estabas siendo sincero. Bueno, sin duda se veía lo suficientemente miserable como para sugerir que lo había hecho. Jaune hizo una mueca y trató de pensar en alguna manera de remediar la situación. No es que seas débil ni nada por el estilo. Es solo que Cinder es mucho más fuerte que la mayoría de la gente de su edad. Ni siquiera yo puedo vencerla a menos que use todas mis fuerzas. ¿Puedes vencerla? Preguntó Pirra. Uf. Qué mala elección de palabras. Bueno, ya sabes. Hemos entrenado 1 o 2 veces. ¿Cómo pudiste vencerla donde Ruby no pudo? Weiss dio un paso al frente, con las manos en las caderas. Francamente, estuviste fatal en nuestro combate. Si me dices que te estabas conteniendo, te juro que no me haré responsable de mis actos. Bueno, no se trata de mi habilidad con la espada, tartamudeó. Luché contra ti lo mejor que pude. Entonces, ¿cómo podrías hacerle frente? Bueno, miró a su alrededor buscando ayuda, pero Pirra y Ruby no le ofrecieron ninguna. De hecho, Ruby parecía inusualmente concentrada en su respuesta. ¿Es algo así como otras habilidades? ¿Otras habilidades? Weiss arqueó una ceja. ¿Te refieres a una habilidad especial? ¿Una habilidad especial? Claro, ¿por qué no? Sí. Una de esas. Aunque, no es algo que pueda usar en los entrenamientos. Por lo que pensaría la clase cuando se transformara en un Grimm y le brotaran tentáculos. Después de su último encuentro, estaba bastante seguro de que Blake intentaría matarlo por lo que casi le había hecho. Ruby también estaría furiosa. ¿No puedes usarlo contra personas, ni siquiera en un combate?
Weiss no parecía convencido. ¿Por qué? Sí, Jaune, ¿por qué? Se burló Remy. Si quieres comentar, hazlo con una idea. Ahí estaba él, intentando salvarles el pellejo, y lo último que necesitaba era que su pasajero se riera a su costa. Estoy esperando, dijo Weiss, golpeando el suelo con el pie. Es demasiado poderoso, dijo. No puedo usarlo contra mis aliados porque podría hacerles daño. ¿No puedes controlarlo? No. Lo he intentado, pero, sí, es demasiado complicado. Ni siquiera puedo enseñártelo porque el daño que causaría podría matarte. Lo siento. Ruby y Pirra parecieron comprender, y él suspiró aliviado cuando asintieron y dejaron de mirarlo fijamente. Bien. Desastre evitado. Eso estuvo bien. ¿Y aún así estás dispuesto a usarlo con ella? Señaló Weiss. Me suena sospechoso. Ark. Maldita sea Weiss y su habilidad para encontrarle fallos a todo lo que dice. Ruby giró la cabeza bruscamente para mirarlo fijamente una vez más, y Pirra se cruzó de brazos. ¿Por qué no podían simplemente creerle sin más? Cinder podría soportarlo. Cuando intentaba usarlo, terminé usándolo contra ella. Logró sobrevivir, pero, bueno, ya no lo uso. Estoy intentando acostumbrarme a usar una espada. Weiss lo miró fijamente. Él se removió incómodo. Lo dejaré pasar por ahora, dijo ella. Sin duda necesitas mejorar tu manejo de la espada, a juzgar por tu última demostración. Quizás el control de tu semblanza llegue como resultado de ello, sí, eso estaría bien. Eso no explica cómo es tan fuerte, intervino Jan, que había estado al margen de la conversación todo el tiempo. ¿Qué es ella para ti? Si Mercury es una amiga de tu juventud, ¿acaso no es lo mismo? Oh. Esta era la pregunta que había estado tratando de evitar, sobre todo porque no estaba seguro de lo que su hermana mayor quería que dijera. Definitivamente debía mantener su relación en secreto, ya que eso causaría problemas si alguno de los dos se enteraba. Si lo atrapaban, no quería que la arrestaran a ella. Tampoco podía delatarla y revelar quién o qué era en realidad. Bueno, teniendo todo eso en cuenta, ¿por qué no usar la conveniente excusa de Jan? Sí. Es una vieja amiga. Creí que habías dicho que era hija de un empleado. Señaló Weiss. Creí que habías dicho que ella vino a convencerte de que volvieras a casa, añadió Ruby. El sudor le perlaba la frente. Quizás deberías intentar que tus historias sean coherentes. Ni siquiera sé cuál es la historia, aulló en su mente. Mi hermana mayor nunca me la contó. Se retorcía bajo las miradas de todos, luchando por encontrar la respuesta correcta. ¿Es complicado? Debe ser, dijo Weiss con tono pausado, para que ni siquiera tengas una respuesta. Ella está involucrada en el negocio de tu madre, ¿verdad? Sí. En el sentido más obvio de la palabra. Ella creció en el mismo lugar que tú. En la tierra de tu madre. Él asintió. Ella entrenó y practicó contigo. Sí, y le enseñó los números y las letras, además de cómo inculpar a otra persona y otras habilidades útiles. No es que hubiera nadie a quien inculpar. Una vez lo intentó con sus hermanas. Una vez, ¿ustedes dos eran muy cercanos? Preguntó Ruby. Supongo. Era difícil no pensarlo. Era su hermana mayor, además de su mentora. Era la persona a la que acudía cuando tenía una pesadilla. Bueno, la persona a la que acudía siempre que mamá y papá estaban juntos. Una vez acudió a ellos por una pesadilla. Una vez, las imágenes, le quemaban. Sus hermanas le habían dirigido miradas tan compasivas, miradas que decían que ellas también habían estado allí y habían presenciado esos horrores en su infancia. Pero te escapaste, dijo Pirra. Esperó a que él asintiera y luego continuó. ¿Y no le dijiste que ibas a hacerlo? Pues no, dijo. Me habría detenido. No lo habría entendido. ¿No temes que intente obligarte a volver? Sí, pero, Jaune suspiró y negó con la cabeza. Está bien. Dijo que no lo haría, así que no lo hará. Alguien se acercó y él comprendió la distracción. Oye, mira. Es Mercury. Hola, ¿qué tal? Pirra lo vio marcharse, junto con Weiss y Ruby. Dime que no te creíste nada de eso, suspiró Weiss. Jaune no es muy buen mentiroso, dijo Pirra. Normalmente, se habría ofendido de que lo hubiera intentado, pero esto sin duda parecía un asunto personal. Sus torpes intentos habían resultado entrañables. Parece un problema que no quiere compartir. Entonces, ¿por qué no lo dices directamente? Weiss resopló y se cruzó de brazos, mirándolo fijamente por la espalda. ¡Qué idiota! Bueno, seguro que tiene algún tipo de habilidad especial.
Con sus escasas habilidades, ya estaría muerto hace mucho si no tuviera algunas bajo la manga. Dudo que hubiera escapado de los Beowulfs en Forever Faction 1. Tal vez le dé vergüenza, sugirió Pirra. O tal vez simplemente le avergüence no poder controlarlo. Después de todo, una habilidad era una extensión del aura y, por lo tanto, parte del alma. No poder controlarla era algo que algunos considerarían extraño o revelador. Como si eso indicara algo sobre cómo se percibía a sí mismo, la vida no era tan sencilla, pero algunos aún lo creían. Ella había conocido a personas que luchaban por controlar sus habilidades. A veces, todo dependía de la complejidad de la habilidad. Algunas semblanzas eran bastante pasivas, después de todo. Otras, como la suya, requerían una intensa concentración. Sin mencionar la gran cantidad de práctica. Definitivamente algo raro pasa con esa mujer, Faye, dijo Weiss. Estaba demasiado ansioso por terminar la conversación. Está ocultando algo. ¿Recuerdas lo que dijo esa chica Neo? El mudo. Vale, no lo dijo, admitió Pirra. Aunque sí lo confirmó. Sí, lo recuerdo, dijo Weiss, entrecerrando los ojos. Quería aprovecharse de mi pareja para sus propios fines. Seducirlo y llevárselo con su madre, probablemente para casarse con alguien de la familia y tener acceso a su fortuna. El rostro de Weiss reflejaba lo que pensaba de esa idea. Seguramente había recibido varias propuestas similares a lo largo de su vida, a pesar de su edad. Pirra levantó la cabeza al oír a Ruby murmurar algo entre dientes. La niña parecía furiosa, con la mirada fija en el suelo y los puños apretados. Pirra no creía haber visto nunca a Ruby tan enfadada. Pirra sabía por qué. ¿Cómo no iba a saberlo? Pirra, sí, Ruby. Eres fuerte, ¿verdad? Eso se ha dicho. Después de todo, era una luchadora campeona por algo. Realmente fuerte, ¿verdad? Como una de las personas más fuertes de nuestra época. No puedo opinar sobre eso. Siempre hubo gente a la que no le gustaban las competiciones. Sin embargo, soy sin duda uno de los más fuertes. ¿Por qué? ¿Puedes entrenarme? ¿Eh? Pirra se giró para mirar a su compañero. Podría. ¿Por qué? Necesito ser más fuerte. Ruby levantó la vista, con la mirada penetrante. Necesito ser lo suficientemente fuerte. Pirra quería preguntarle para qué necesitaba ser lo suficientemente fuerte, pero estaba bastante segura de que ya lo sabía. La forma en que Weiss puso los ojos en blanco decía que ella también lo había notado. Era difícil no notarlo. Esta pelea, no, llamarla así no era muy preciso. Esta masacre, claramente había afectado a Ruby. Probablemente no ayudó que fuera obra de alguien que afirmaba ser más cercano a Jaune que Ruby. Parecía que la chispa competitiva de Ruby se había encendido. Pirra deseaba que fuera con alguien que no le interesara. Esto se iba a poner feo. Lo presentía. Aún así, Ruby es mi compañera y mi amiga. Aunque terminara compitiendo conmigo, no puedo sabotearla a propósito. Suspiró y asintió con la cabeza. Yo te ayudaré, dijo. Las azoteas están vacías por la noche. Podemos practicar allí arriba. Está apartado y no causará problemas a Weiss y Jaune. Eso sí, tendrás que compaginarlo con las clases de Weiss. Puedo hacer modificaciones, dijo la heredera, ganándose una mirada de alivio y agradecimiento de Ruby. Si quiere superarse, no voy a interponerme en su camino. Además, estás avanzando bastante bien con la teoría. Creo que podemos reducirlo a una sola hora por noche. Los ojos de Ruby brillaron. Gracias. No te defraudaré. Lo prometo. Cinder se pasó la mano por el pelo y dejó escapar un suspiro de satisfacción. No había nada como poner a alguien en su sitio, sobre todo cuando se esforzaba tanto por salirse con la suya. Además, le sentaba bien usar sus poderes por una vez. Había planeado evitarlos por si alguien la reconocía, pero hasta el momento, sus planes no la habían obligado a hacerlo, lo que le permitía usar todas sus habilidades libremente. Eso facilitaría las cosas de ahora en adelante. Emerald la recibió fuera de los vestuarios con una expresión respetuosa en el rostro. ¿Dónde está Mercurio?, preguntó Cinder. Está con esos idiotas. Emerald volvió la vista hacia donde estaban su hermano pequeño y sus amigos, y vio el cabello plateado de Mercury entre ellos. Emerald no parecía celosa, o al menos nunca lo admitiría, pero tampoco estaba nada contenta. Ella, en cambio, lo era aún más. Mercury seguía sus órdenes al pie de la letra y, además, demostraba su recién descubierta fiabilidad. Podría acostumbrarme a esto. Por una vez, está siendo de gran ayuda. ¿Y qué hay de Neo? También con ellos.
Aquella noticia no le sentó nada bien, pero por ahora no podía hacer nada al respecto. Mercury la vigilaría, sin duda. Ya se enteraría después de lo que había hecho aquella chica silenciosa. Cinder, ¿puedo hacerte una pregunta? Sentir la libertad. Esa pelea, Emerald dejó la frase inconclusa y volvió a mirar el ring. Cinder esperó un momento, pero la paciencia no era su fuerte, aunque estuviera de buen humor. Dime qué piensas, Emerald. ¿Qué te preocupa? ¿Ha pasado algo? No pasó nada. Es solo que, ¿no nos dijiste que no llamáramos la atención en esta clase? Sí. No les convenía llamar demasiado la atención. Querían integrarse, pasar desapercibidos. ¿Tienes algún problema con eso? No, pero tú simplemente, ¿sí? Emerald se marchitó. No importa. Me pregunto qué le estará molestando. Cinder se encogió de hombros. No importa. No dejaré que nadie me arruine la fiesta. Pobrecita Ruby. Eso te enseñará a mirar lo que me pertenece de esa manera. La próxima vez, piénsalo 2 veces. En ese momento, tenía una tarea pendiente. Su ama le había pedido algo y ella, debía cumplir. Era lo único que podía hacer. Salem se sentó en su trono y se preparó para la tarea que tenía por delante. Era una tarea solemne. Una tarea que podría tener consecuencias, ramificaciones que podrían extenderse no solo durante días, sino durante años, décadas, tal vez incluso generaciones. La reina de todos los Grimm respiró hondo y se preparó. Dejó caer una mano a un lado del trono, y Manie, el leal Beowulf de Jaune, apoyó su hocico contra ella. En ausencia de su ama, la Grimm se había sumido en la melancolía y pasaba el tiempo en la sala del trono. Eso sí, cuando no estaba molestando a sus hijas. Cinder había cumplido. ¿Quién podía esperar menos? Era una de las más leales, y también la única mujer en quien había confiado la educación de su hijo pequeño. Sería una hija maravillosa, si tan solo se diera cuenta. Por ahora, sin embargo, había una tarea más urgente. Salem apartó la mano de la cabeza del Beowulf y la posó sobre la carpeta manila que Bats le había impreso. Dentro había información que podría cambiar el futuro. Con mano temblorosa, la abrió. Oh. Muy bonito. Tengo que decir que ahora entiendo a qué se refería Cinder. Salem ladeó la imagen y se concentró. Ah, sí, un ejemplar encantador. ¿Cómo se llamaba? A Cinder se le había ocurrido incluirlo al final. Yang Xiaolong. Tiene buena figura, unas caderas bonitas y redondas. Es joven, pero crecerá con el tiempo. Entiendo a qué se refiere con el pelo y los ojos. Se parece tanto que podría pasar por una de mis hijas. Oh, ¿qué es esto? Salem leyó una pequeña nota al pie y tuvo que reprimir un chillido que amenazaba con escaparse. ¿Una cita? ¿Su hijito había tenido una cita? No, 2 citas. Tenía que mantener la calma. Tenía que conservar la calma. Era la reina de los Grimm. Su pequeño bebé había dado el primer paso para convertirse en hombre. Quizás mirar a otra persona ayudaría. Salem pasó la página y descubrió a una pelirroja alta y bien formada con ojos verde brillante, y casi le da un infarto. Pelo rojo. No naranja, sino rojo intenso, del color de la sangre. ¿Y si los niños heredaran sus ojos? Oh, se verían absolutamente adorables cuando dominaran a las especies inferiores o tramaran sus malvados planes. Nikos se suma a la lista de los que sí, dijo Salem, colocando la foto encima de la de Xiaolong. De verdad, su hijo tenía tan buen gusto para las mujeres. Y pensar que ella había estado preocupada. La siguiente era, al parecer, su pareja, una chica preciosa con el pelo del mismo color que el suyo, pero con ojos de cristal puro. Salem dejó escapar un pequeño suspiro al verla. Oh, era como una pequeña y adorable versión en miniatura de mí. ¡Qué monada! La niña tenía una expresión de enfado y regañaba a su hijo en la imagen, y aunque normalmente eso la habría enfadado, la expresión ligeramente divertida en el rostro de su pequeño Grimling la hacía parecer adorable. Cinder siempre decía que él necesitaría a alguien que lo pusiera en vereda, y si los niños heredaban algo de la confianza de esta niña Weiss, pues no podía ser malo. Los ojos eran un plus. Le encantaba el azul oscuro de Mickey, como el océano profundo, pero esta niña tenía ojos de cielo despejado, y eso era hermoso por sí solo. Otro sí. Era menuda y delgada, no muy apta para dar a luz, pero era joven. Esto se estaba complicando. Quizás la siguiente sería un poco más fácil. Vaya, bueno, Nora Valkyrie era sin duda una joven muy sana. No cabía duda de ello.
Cinder había escrito la palabra loca en la imagen, pero probablemente solo era su forma de ser habitual. Esta Nora era bastante mona, y esa sonrisa, aunque un poco demasiado amigable, era muy bonita. Me encanta. Sería genial tener niños con su energía por aquí. Blake Belladonna, había una nota adjunta que decía que en realidad era una fauno, y que tenía orejas de gato bajo ese lazo. Bueno, sin duda era una belleza clásica. Tenía buena figura y unos bonitos ojos amarillos, pero la verdad es que se decantó por ella en cuanto leyó lo de las orejas. Nietos pequeños con orejas y cola peludas, ronroneando mientras los acariciaba en su regazo. Ella tomaría 100, por favor. Ruby Rose, ese nombre le sonaba familiar, aunque no lograba recordar de dónde. La imagen era de mala calidad, más bien una toma de perfil, y no captaba bien sus rasgos. Era pequeña. Muy pequeña. Eso podría ser un problema. Sin embargo, la imagen era tierna. La niña apoyada en su hijo, con una mano en su hombro y la mejilla pegada a la suya mientras leía algo que él estaba mirando. Apenas podía distinguir las palabras en el lomo. Costumbres y normas culturales de Mistralia. No tenía mucho sentido para ella, pero la sencilla escena le derritió el corazón de todos modos. Muy bien, niña. Tú también puedes unirte a la lista de los aprobados. Si eres pariente de esta chica Jan, como dicen las notas, entonces estoy seguro de que florecerás con el tiempo. Salem parpadeó al dejar la imagen. Ay, Dios mío, la pila de sí estaba bastante llena, pero parecía que faltaba algo en la sección de no. Esto era más difícil de lo que había previsto. A menos que, ¿y si simplemente los tuviera todos? Al fin y al cabo, era un príncipe. Algún día sería rey. ¿No era justo que tuviera sus propias consortes? Eso también aseguraría que no hubiera tiempo de inactividad entre nietos. 9 meses y casi esa cantidad de mujeres. Suficientes si contaba a Cenicienta entre ellas. O, podría haber nietos todos los meses del año. Sus ojos brillaron de felicidad al imaginarlo. Tantos nietos, espera, había otra. Cinder la sacó y examinó la figura. Bueno, en una escuela llena de bellezas tan abundantes, era casi inevitable que alguna no estuviera a la altura. Sus pechos eran bastante planos, su figura delgada. El pijama que llevaba no lo disimulaba mucho, y al estar apretada contra el costado de la chica Nora, la diferencia se acentuaba aún más. Aún así, era hermosa a su manera. Una mandíbula fina, rasgos delicados, una expresión misteriosa. Sin mencionar ese cabello, esos ojos, no te preocupes, querida, tú también tendrás un lugar. Salem rió entre dientes y colocó a la chica en la pila de los que sí, junto con todas sus hermanas. ¡Qué joven tan guapa! Y con un nombre precioso, además. Ren. Tenía un aire casi exótico. Misión cumplida, y con la pila de objetos a su lado, a Salem le costaba contener la alegría. Este viaje para su hijo, seguía siendo una mala idea, lo sabía, pero no podía negar las ventajas. Tantas esposas potenciales, tantos nietos potenciales. Es más, la competencia podría darle a la querida Cinder el empujón que necesitaba para tomar la iniciativa y poner a su hijo en vereda. Bueno, en vereda, tobillo, rodilla y luego un poco más arriba. Salem suspiró. Pensar que incluso había planeado una fiesta para celebrar la pérdida de la virginidad, pero nunca la habían celebrado. ¡Qué oportunidad desperdiciada! También había hecho que Tyrian entrara a robar en la tienda de artículos para fiestas. Sus ojos se posaron en algo que estaba junto al trono. Con una sonrisa maliciosa, tomó el pergamino y marcó un número. Sonó durante unos segundos, pero luego se conectó. No te imaginas lo que pasó, dijo. Se oyó un murmullo desde el otro lado. Jaune tiene novia. La voz se hizo más fuerte. Ya sé. No es Cinder. Sigo confiando en que reclamará lo que quiere, pero está saliendo con una rubia encantadora. Salem se enroscó el pelo en el dedo. Ajá. Sí. Pero esa no es la mejor parte. Se ha rodeado de una horda de bellezas. Sí, ya sé. Nikki, se parece mucho a ti. Bueno, excepto por lo de la horda. Sus ojos brillaron. Tengo razón, ¿verdad? El pergamino se sacudió mientras respondía. Se echó hacia atrás con una sonrisa pícara. Ay, Dios mío, sin duda sabes qué decir, querido. Es un milagro que no te hayas quedado encerrado en mi sótano. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él respondió. Nicholas. Exclamó con un jadeo. Bueno, ahí siguen tus grilletes si quieres venir a visitarme. No me negaré a tenerte prisionero. Se mordió el labio. Tienes razón.
Deberíamos celebrar el éxito de Jaune. ¿En qué estabas pensando? El pergamino hizo algo de ruido. ¿Qué llevó puesto? Salem se echó hacia atrás, con los dedos rozando su escote. Su voz sonó como un ronroneo seductor. ¿Por qué no buscas un sitio donde sentarte y enciendes la cámara? Susurró. Entonces te lo enseñaré. Las enormes patas de Manie se deslizaron rápidamente por el suelo mientras huía de la habitación, con el rabo entre las piernas. Barra en lo más profundo de un bar en las afueras de Vale, y aún más metido en un vaso de licor fuerte, el curtido y viejo cazador sacó su pergamino que emitía pitidos. Gruñó Crow al ver el contacto. Así que Ozpin quería comunicarse, ¿eh? Más le valía que no fuera por otra misión. Se estaba tomando un merecido descanso. Con un suspiro, lo abrió de todos modos. Al menos era un mensaje y no una llamada. Crow. Necesito que vengas a Vale. La reina ha hecho su jugada, y apunta a una pieza que aún desconocíamos. La pieza está en desarrollo, pero tiene potencial. Un peón colocado para convertirse en algo mucho más fuerte. Con tu influencia, ese potencial podría hacerse realidad. El cazador hizo una pausa, suspiró y volvió a leerlo. El maldito Ozpin y sus analogías ajedrecísticas. Necesitaba un pasatiempo, o ligar. No. Eso sería malo. Probablemente empezaría a hablar de cómo el rey capturó a la reina y la puso en jaque. Crow bostezó y escribió una respuesta, revisándola brevemente antes de enviarla. Básicamente, ¿quieres que vaya a Vale a entrenar a alguien? Pasó aproximadamente un minuto antes de que recibiera la respuesta de Ozpin. Sí. Crow suspiró. Parece una tarea ingrata, escribió. Paso. Esto es importante. Como la última vez que me enviaste a Bakuo. Pasé 2 meses allí, Ozpin. 2 meses. Signal no estaba precisamente contento, pero además ni siquiera encontré nada. La respuesta de Ozpin tardó un poco más en llegar. Y cuando llegó, no sirvió de mucho para calmar el enfado de Crow. Eso parece más un fallo tuyo que mío. Respira hondo, gruñó Crow. Ignorando su propio consejo, dio un trago a su bebida. De todos modos, solía ser más efectivo para calmarse. El vaso cayó de golpe, empujado hacia el camarero, quien asintió y comenzó a rellenarlo. Crow sonrió y dejó caer un poco de lien sobre la barra, mientras escribía un mensaje con la otra mano. No encontré nada porque allí no había nada. Me hiciste perder el tiempo. Aunque no haya resultado, sigue siendo un resultado. Nos demostró que la reina no tiene una fortaleza en Bakuo. Esta es información importante. No lo era. Tampoco tenían una fortaleza en Bakuo. Nadie la tenía. Era un basurero, un lugar donde solo había arena, insectos y un sol abrasador. Los días eran abrasadores, las noches heladas. Era como el ano del mundo. En serio. Que se joda Bakuo. ¿Qué tiene de especial este peón tuyo? El enemigo ha intentado capturarlo en repetidas ocasiones. Posee un poder que temen, o que desean. Ha demostrado una resistencia inusual, escapando de 2 intentos de secuestro. Sin embargo, ha habido otros, y me temo que la situación empeorará. Maldita sea. Sonaba mal. Crow aceptó su nueva bebida y dio un trago, jadeando de placer. Maldita sea, eso sí que era fuerte. No tan bueno como el vino de Mistral, pero fuerte al fin y al cabo. Ningún otro lugar podía competir con el de Mistral. Claro que, con lo caótico que era ese lugar, no era de extrañar que tuvieran licores tan fuertes. Él también querría olvidar formar parte de esa cultura. Como dije, suena ingrato. ¿Por qué debería interesarme? Crow sonrió y dejó el pergamino. Si Ozpin lo quería, tendría que ir un poco más allá. Al final lo ayudaría, siempre lo hacía. Pero después de aquel lío con Bakuo, bueno, Ozpin se merecía rogar un poco. El pergamino emitió un pitido y Crow lo recogió con una sonrisa. Pronto murió. El chico está saliendo con tu sobrina. El vaso que Crow tenía en la mano se agrietó. ¿Cuál? Respondió. Sinceramente, ni siquiera estoy seguro. Quizás ambos. Aquí te envío una imagen suya. ¡Qué bien! Eso le vendría bien. Necesitaba saber a quién tenía que matar. Crow bebió otro trago para reponer fuerzas antes de atreverse a mirar. Cabello rubio, ojos azules, hasta ahí llegó su vista antes de que su cara se estrellara contra la mesa y gimiera. Joder, es otro Taiyan. No, era como volver a ver a su propio equipo. 2 chicas, una Branwen, técnicamente, la otra Rose, ambas interesadas en el mismo bastardo rubio de ojos azules.
Ya era inquietantemente similar antes de que se diera cuenta de que eran hermanas. ¿Qué tan complicado era esto? Crow gruñó y golpeó la mesa con el vaso. Bien. Escribió. Vendré y mataré a ese tipo. ¿Estás contento ahora? Estoy bastante seguro de que dije entrenar, no matar. Vaya, cierto. Es una mala traducción del vacuo. Entrenar significa matar en vacuo. Como matar su debilidad mediante el entrenamiento. Poco después llegó un segundo mensaje. Por favor, no lo mates. Si los Grimm temen su habilidad, podría resultar valiosa para la supervivencia de la humanidad. Además, tus sobrinas llorarían y Taiyang vendría a por mí a llamar a mi puerta exigiendo saber qué hice. No le has dicho que Ruby y Jan están locas por este tipo, ¿verdad? Crow tecleó nervioso. No soy idiota, Crow. Por supuesto que no se lo he dicho. Bien, perfecto. Ese era un tema que no quería abordar. De hecho, le costaba incluso racionalizar la idea. Jan era lo suficientemente madura para empezar a salir con alguien, lo era, sin importar cuánto le revolviera el estómago la idea o cuánto apretara los puños. Era difícil decirlo, pero tenía 17 años. ¿Estaría bien, Ruby? Ni hablar. De ninguna manera. Imposible. Alguien iba a conocer su guadaña, pero si el tipo era importante, Crow supuso que simplemente podría cortarle cierta parte de su anatomía y acabar con el asunto. Como siempre, Ozpin, eres el portador de malas noticias. De acuerdo. Estaré allí en un día o dos. Ten una habitación preparada para mí. Una con alcohol, por favor. Crow envió el mensaje, dio otro largo trago y luego añadió rápidamente. ¿Eso es todo? ¿O tienes alguna otra noticia terrible que contarme? Ozpin no respondió. Al menos no con palabras. Su dispositivo emitió un pitido, que reconoció como señal de que se había enviado otra imagen. Crow la recogió y la miró, observando cómo la imagen borrosa cobraba nitidez. Parecía una instantánea de la portada de un periódico. La imagen mostraba a su sobrina menor, la pequeña Ruby, siendo sostenida boca abajo por una especie de monstruo tentacular semidesnudo. El vaso que tenía en la mano se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos.